Ahora nos acercamos a la primavera y el mercado de la vivienda no se ha derrumbado, ni siquiera parece algo cercano. Y si bien hay algunas pruebas que sugieren que estamos al borde del peor colapso de la vivienda en la historia reciente de Estados Unidos, las estadísticas de precios en este momento no muestran cambios significativos. La disminución en el índice de precios de Zillow de la vivienda para comenzar el año es una gota de agua en comparación con lo que ha sucedido desde el cambio de década. Hace casi 3 años, el mundo se vio afectado por un evento que sacudió todo en la economía, bienes raíces incluidos. Desde marzo de 2020 hasta junio de 2022, el precio de una casa mediana aumentó en un 43% según lo medido por el índice de Zillow. Nunca se había pensado que este increíble aumento fuera posible. Los inversores se regocijaron al cobrar millones en esta era de supercrecimiento, obteniendo una rentabilidad récord sobre el capital. Sin embargo, los compradores se desesperaron viendo cómo mes tras mes los precios empeoraban cada vez más después de 27 meses consecutivos de crecimiento casi parabólico en el mercado de la vivienda. Pero, ¿qué supone esto para el mercado inmobiliario en Estados Unidos? ¿Hasta dónde podrían seguir creciendo los precios de la vivienda? Pues, queridos amigos, escuchen con atención lo que ha estado ocurriendo en este mercado que parecía que su tendencia alcista nunca iba a tener fin. Para empezar, el índice de precios de la vivienda había aumentado en un 43% desde marzo de 2020, pero en junio de 2022 la historia cambió por completo. Desde junio, los precios han estado disminuyendo durante 5 meses consecutivos, cayendo un 3,6% desde el pico. Para muchos, esto parece nada en comparación con lo que sucedió en años anteriores. De hecho, para que los precios caigan a niveles previos a la pandemia, el precio tendría que bajar un 28% adicional. Entonces, ¿en qué punto nos estamos encontrando ahora? ¿Por qué el precio de la vivienda está empezando a contraerse? Pues, para responder a estas preguntas, debemos indagar en qué está ocurriendo en el trasfondo del mercado inmobiliario estadounidense. Y es que, mientras que una caída del 3,6% es apenas perceptible para los compradores, según grandes economistas, hay una creciente evidencia de que esta situación supone probablemente el comienzo de otra depresión de la vivienda similar a la que vimos en 2008. La evidencia de esto se puede encontrar en datos nuevos e impactantes que se actualizan cada semana. Por ejemplo, este dato de una reducción de precios de 5 meses consecutivos puede parecer un hecho de poca importancia, pero si hacemos un seguimiento de la historia podemos ver que este tipo de declive rara vez ocurre. De hecho, desde 1986 el mercado casi nunca ha caído más del 3%. Las únicas excepciones son 2008 y esta pequeña caída del 3,05% en 1990. Por lo que, aunque este pequeño factor parece poco preocupante, en realidad es extremadamente significativo y muestra que algo grande está cambiando en los mercados. Muchos expertos especulan que estamos en lo que ellos llaman fase de negación del colapso. Según ellos, hay muchas personas que son vendedores privados que se niegan a cambiar los precios y mantienen esta ilusión de un mercado aparentemente sano. Esto puede ser muy frustrante como comprador, pero sabemos por crisis anteriores que no son solo los vendedores privados los que ponen el precio en los mercados inmobiliarios. De hecho, los vendedores privados son casi siempre los últimos en elegir los precios. Y lo que sabemos en realidad es que el grupo que mueve los precios en la mayoría de los mercados inmobiliarios casi siempre son los grandes constructores. Aquí siempre surge la gran pregunta: ¿y por qué los constructores
tienen este poder de fijación de precios en el mercado de la vivienda? Para empezar, los constructores son múltiples corporaciones de miles de millones de dólares que mueven miles de unidades por mes y tienen equipos completos dedicados a establecer precios. Entienden la oferta y la demanda mejor que nadie y tienen un incentivo mucho mayor para bajar o subir los precios y mover el inventario. En el último trimestre vimos que casi todos los constructores serios bajaron los precios e incluyeron incentivos como tasas de compra bajas para que la gente compre inmuebles. Si bien el gráfico del índice de precios de Zillow tan solo bajó un 3,6%, esto no es realmente un indicativo de lo que está sucediendo en este momento. Los informes de ganancias más recientes de los constructores revelan algunos problemas bastante serios dentro del mercado, por lo que, si bien los efectos de estas acciones tardarán algún tiempo en pasar al mercado de casas existentes, es innegable que la bajada de precios en nuevas viviendas tendrá un impacto significativo en el mercado a medio plazo. Pero para entender todo esto, veamos con un ejemplo cómo las casas de nueva construcción pueden afectar a las casas ya existentes y cómo esto está debilitando seriamente al mercado inmobiliario. Imagínate que estás contemplando comprar una casa de segunda mano y una constructora fabrica un conjunto de casas nuevas justo en la calle de al lado, las cuales tienen unas características muy similares a la casa que tú has observado, y de repente estas nuevas casas redujeran su precio cerca de un 20% y su precio en el mercado fuese muy similar a la casa de segunda mano que tú contemplabas. Es casi seguro que esto influirá totalmente en tu decisión de compra. Tú probablemente elegirás la casa de nueva obra. Por ello, la constructora fija los precios en base a la demanda del consumidor y los vendedores de viviendas de segunda mano van a tener muchos más problemas para vender su vivienda que las grandes constructoras. Desafortunadamente, las constructoras siempre son los que anclan los precios y es evidente que hay una desaceleración en los precios de nuevas casas, aunque esto no se ha reflejado aún en el mercado inmobiliario por completo. La verdad sobre las caídas de bienes raíces es que toman mucho tiempo para comenzar. Echemos un vistazo rápido al último crash para tener una idea de la lentitud con la que el mercado inmobiliario se está moviendo. La última vez que los precios alcanzaron su punto máximo fue en julio de 2006. A partir de ese momento, los mercados comenzarían su largo declive, pero a un ritmo muy lento. De julio de 2006 a julio de 2007, el índice de precios de Zillow de la vivienda bajó solo un 1,95%, por lo que, para ponerlo en perspectiva, los precios bajaron más en los últimos 5 meses de 2022 que en esos 12 meses de julio de 2006 a julio de 2007. Incluso si miramos 2 años después de julio de 2006, o sea, julio de 2008, los precios de los inmuebles solo habían bajado un 10%. Y no solo eso, sino que tardarían 5 años y 7 meses en completar su colapso, tocando fondo en febrero de 2012 después de una caída del 27,4% hasta llegar al fondo. Y tras llegar a la parte baja del gráfico, hicieron falta 5 años adicionales para que los precios regresaran a ese pico de 2006, haciendo que todo el colapso de principio a fin sea un ciclo que se prolongó durante 10 años y 6 meses. En resumen, lo que estaba tratando de mostrar con este ejemplo es que el valor de las viviendas no cae de la noche a la mañana. Es un proceso muy lento que comienza con los constructores y fluye por todo el mercado hasta que toda la codicia desaparece del sistema y, por supuesto, no es lineal. Está lleno de frustración, arrepentimiento, codicia y muchos rebotes. Sin embargo, nos encontramos en un punto crítico.
El mercado se encuentra en una encrucijada durante generaciones. Ahora, ser propietario de una casa en Estados Unidos ha sido parte siempre del sueño americano. Y en este momento ese sueño está bajo amenaza por simples matemáticas. Para demostrar este hecho, hemos utilizado datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la Reserva Federal y el Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos. Con estos datos podemos obtener un gráfico de asequibilidad de la vivienda. Lo que hace este gráfico esencialmente es calcular el coste de una vivienda promedio sobre el salario mensual del estadounidense promedio. Por ejemplo, si en el año 1998 compras una casa promedio con los precios de ese año, el coste mensual de una hipoteca supondría un 35% del salario de la persona promedio. Si observamos el gráfico, vemos que la asequibilidad de la vivienda sobre el salario se ha situado siempre alrededor del 38% durante la mayor parte de los últimos 25 años. Sin embargo, en el periodo previo a la gran crisis inmobiliaria de 2008, vimos que el coste mensual de la hipoteca sobre el salario alcanzó el 46% en el año 2006. Y fue en este punto que los compradores y todo el sistema bancario tiraron la toalla, obligando a los precios y las tasas de interés a colapsar por completo. En ese punto, la asequibilidad mejoró llegando al 35% en 2012, donde todo el mercado inmobiliario comenzó a restablecerse. Pero, queridos amigos, en 2020 ocurrió lo impensable. La asequibilidad de la vivienda aumenta a niveles nunca antes vistos. Y sí, como ya habéis visto, tras una burbuja enorme en los precios de los inmuebles de Estados Unidos, el estadounidense promedio que compró una casa en 2022 ahora está pagando más del 53% de su ingreso bruto antes de impuestos sobre el total de la hipoteca. Ahora estamos muy por encima de los precios relativos de 2008. Y si esa fue la peor burbuja inmobiliaria que el mundo jamás había visto, esto nos lleva a preguntarnos: si la historia y el comportamiento humano siempre se repiten, ¿se repetirá la gran crisis inmobiliaria de 2008 durante los próximos años? Pues, queridos amigos, los datos parecen apuntar que sí, que la historia se repetirá. La conclusión simple es que esto no puede continuar dados los niveles de ingresos actuales, los precios y las tasas de interés. Uno de estos tres factores tendrá que ceder. Y si miramos la historia, es poco probable que los ingresos aumenten para ponerse al día con estas otras variables. Y las tasas de interés van a mantenerse elevadas según las palabras del propio Jerome Powell, que ha declarado explícitamente que la Fed seguirá subiendo los tipos a lo largo de este año. Con ese entendimiento, solo queda una variable a la izquierda de los precios y mirando este gráfico es fácil ver por qué tantos están viendo un colapso tan cerca en el tiempo. Y es que los ingresos de los Estados Unidos han funcionado muy bien en los últimos 5 años, pero los precios están tan inflados que la demanda está disminuyendo fuertemente por la falta de asequibilidad, y esta suma de una demanda inferior respecto a la misma cantidad de viviendas en ofertas producirá que los precios caigan más y más cada vez, haciendo posiblemente estallar la gran burbuja y generando grandes pérdidas de capital a personas que compraron viviendas. Esto lleva años desarrollándose, pero una vez que vemos un giro en los precios como el de junio de 2022, es una clara señal de que podríamos estar ingresando a un mercado bajista largo y doloroso que podría estallar a lo largo del próximo año, comenzando primero por los constructores. Y es que los informes de ganancias de algunos constructores de viviendas residenciales más grandes de Estados Unidos se están desacelerando, recortando precios y aumentando los incentivos para vender sus viviendas, y esa acción ahora comenzará a fluir hacia el resto del mercado. Esta situación es muy similar a la de 2006 y los próximos 3 años tal vez se dirijan en esa misma dirección.